Hablar de mi historia es hablar de un corazón quebrantado, pero también es hablar de un corazón que con los años, que con el tiempo ha ido recuperándose poco a poco entre tantos pedazos, entre tantos desiertos, entre tantas dificultades que como ser humano tenemos que atravesar en esta vida, porque no todo es color de rosas, no todo es un arco iris perfecto, no todo es una tormenta sin viento recio, no todo es una tormenta sin aquellos truenos, sin aquellos relámpagos. En esta vida se tiene que pagar un precio. En esta vida pagamos un precio que nos cuesta mucho recuperarnos. Nos cuesta mucho el tener que levantarnos a diario y el tener que muchas veces pensamos qué tanto traerá en su corazón, qué tanto tuvo que haber pasado para ahora estar contando su historia y motivándonos a todos con algo fresco, con algo nuevo. Porque no solamente quiero que conozcan a ese muchacho que les anima a través de los podcasts, a través de esos videos, a través de esas plataformas. Quiero que también conozcan el corazón de este joven, de este ministro del Señor, que ha tenido que afrontar muchas situaciones oscuras, situaciones que quizás nadie conozca, situaciones donde hemos mezclado tantas emociones a la misma vez que todo ha sido un trastorno, no solamente emocional, sino que también físico. Mi uso de razón viene a los 8 años, a lo que yo me pueda recordar. Me recuerdo que era un niño siempre muy sobresaliente, un niño que le gustó desde muy pequeño ser muy intencionoso, querer conocer más a fondo lo que verdaderamente pues estaba tratando de averiguar y muchas veces me metía a problemas porque era un niño de que no me salía de ahí sin conseguir lo que yo quería, y con el tiempo me fui dando cuenta de que este niño que ustedes ahora mismo están escuchando quería saber muchas cosas que como niño no tuve el honor, el placer de tener a mis padres conmigo. Cuando yo era un niño chico, un bebé, mis padres viajaron hacia Estados Unidos por una mejor vida para nosotros. Éramos mi hermano mayor y yo. Éramos dos niños que prácticamente pues se quedaron con su abuela y con sus tíos, con sus tías, en un lugar muy humilde, en una aldea que todos los que somos de ahí vamos a saber, mi querida Agua Fría. Una aldea muy querida, pero también donde se pasaron muchas cosas, muchas burlas, muchas diferencias entre vecinos. Éramos mi hermano y yo y nos quedamos con mi abuela. Mi hermano se vino a los 11 años de edad para este país, para Estados Unidos, inmigrando como cualquier otro inmigrante. Y me quedé yo con mi abuela. Fui el último que inmigró para este país y cuando mi hermano se vino, las cosas empezaron a cambiar porque mi hermano era muy protector. Mi hermano era el protector mío cuando estaba en la escuela, cuando miraba a esos jóvenes, a esos otros niños pegarme, él también corría a ayudar a su hermano, en este caso, que era yo. Y cuando él se vino, yo comencé a sufrir mucho porque yo ya no tenía a mi defensor, yo ya no tenía a mi hermano y era muy difícil acostumbrarme a vivir sin él porque éramos él y yo, jugábamos, salíamos al pueblo a jugar y
recuerdo que más chico yo era muy entregado al estudio y él era más del campo. Él era un muchacho de salir a buscar la leña, a un muchacho que salía a buscar pescado, camarones, ¿sabes? En aldea se vive un tiempo muy bonito. Y él era más como de campo, de esos hombres rústicos, rudos, y yo era más de estudio. Me gustaba bastante leer, me gustaba bastante escribir, me gustaba bastante hablar, y él era como muy pasivo, se quedaba callado. Él era como de otro ambiente, pero cuando se enojaba también tenía sus momentos fuertes. Y extrañé bastante a mi hermano cuando tuvo que venirse. No entendía el por qué, solamente a él y no yo. Entonces cuando él se vino yo quedaba chico, prácticamente solo. Su ausencia marcó un antes y un después. Porque me hizo falta. Empecé yo a sufrir de una manera fuerte porque no sabía cómo defenderme. Yo no me crecí con mi mamá, yo no me crecí con mi papá. Nadie me enseñó a defenderme, nadie me enseñó a defenderme como mi hermano quizás lo hacía, o como otras personas quizás lo hacían. Era muy distinto. Él era de otra capacidad, de otro instinto. Y nadie nunca me enseñó cómo defenderme. Él era la única persona que yo prácticamente pues tenía a mi alrededor. Éramos únicamente él y yo, y al pasar el tiempo, al pasar los años, nunca he podido borrar de mi mente la esencia de lo que él era, de esa fortaleza, de ese vigor, de ese niño que prácticamente sabía lo que era pues vivir en una situación bien difícil, y él sabía cómo salir adelante y yo no sabía. Entonces me afrenté a muchas cosas que no tuve que haber pasado como niño. Me hizo mucho frente al no tener a mis padres. El vivir con mi abuela fue una de las mejores etapas de mi vida, pero también como niños siempre necesitamos a nuestros padres, pero mi abuela siempre nos decía, o siempre me decía: tu mamá se fue por un mejor futuro, tu papá igual, aquí ya las cosas no daban para más. Entonces en mi mente siempre estuvo eso de saber de que ellos no nos habían abandonado, que ellos se vinieron por una mejor vida para nosotros. Y al pasar el tiempo, cuando decían en la escuela que tenían junta para los padres, mi abuela tenía que estar siempre ahí. Ella fue esa figura paterna, esa figura materna que yo no tuve, que mi hermano quizás no tuvo. Entonces, cuando mi hermano se vino, yo sufrí bastante el acoso en las calles, burlas, maltrato físico. Sufrí mucho al no saber el por qué, porque cuando estamos viviendo una situación no sabemos el por qué la estamos viviendo, no sabemos por qué estamos pasando por esa situación tan difícil. Tenía 9 años, cumplí 10 años y iba creyendo todo el tiempo que yo merecía el dolor que estaba pasando. Pensé que como niño tenía que pasar por ahí para aprender algo, pero eso sin embargo me iba haciendo daño
emocionalmente, físicamente, porque ya no encontraba la manera. Nos aferramos tanto al dolor y a las dificultades que pasamos, que pensamos que merecemos el dolor, que merecemos sufrir. Y al pasar los años, quise ser el papel que mi hermano era para mí. Empecé como a ponerme más rebelde, como un niño más fuerte, como muy a la defensiva. De tantos golpes que tenía que atravesar en la vida, era como muy violento. No me quería dejar de nadie, ya no quería que nadie me pisoteara de la manera que lo hacían. Eran burlas constantes, era a diario lo que yo sufría. Y mi abuela siempre usaba una frase que decía que teníamos que dejarle todas las cosas a Dios. Y siempre que yo me miraba en una situación donde me golpeaban, donde me reventaban la camisa de mi uniforme, muchas veces yo decía, yo no puedo dejarle esto a Dios porque el que está sufriendo soy yo, no es mi abuela. Entonces llega un momento donde prácticamente exploto. Me recuerdo en una sala de clases y agredí también físicamente a un compañero. Ese momento supe que tenía cómo defenderme para que ya nadie me siguiera lastimando, haciendo más daño, porque el dolor era a diario, el sufrir era a diario. Yo ya no quería ir a la escuela. Llegó un tiempo donde yo me hacía pipí en la cama, del miedo, donde yo no quería despertar, y mi abuela nunca lo supo. Mi tía nunca lo supo porque yo nunca les dije lo que yo estaba pasando, porque yo no quería que se dieran cuenta de lo que yo estaba pasando, porque una tenía miedo a que me castigaran, otra tenía miedo a que fueran a poner quejas o denuncias y los otros niños recurrieran a la violencia conmigo. Me llené tanto de miedo, me llené tanto de temor que para mí el asistir a la escuela, rescatando cosas buenas, porque también viví cosas buenas. Me recuerdo que era un niño muy alegre, me recuerdo que era un niño que me gustaba hacer las cosas que otros niños hacían. Y no me gustaba caminar con niños porque tenía miedo a que me fueran a golpear. Tenía miedo al abuso físico que ellos causaban en mí, en romperme mi uniforme, en tirarme al piso. Me recuerdo que una vez me metieron a la pila de la escuela, al tanque de la escuela. Eran 5. Y recuerdo que las compañeritas, las compañeras de la escuela siempre corrían a ayudarme porque me miraban vulnerable, porque era únicamente solo para 5, para 6 otros muchachos, otros niños. No niños de 5 años, eran niños jóvenes ya creciendo en una edad de 10, 11, 13 años de edad. Pasé unos momentos muy difíciles en mi vida donde conocí el odio, conocí el rencor, donde tuve que cambiar ese niño bonito, ese niño bueno por un niño malcriado completamente, porque esa era la única solución que yo pensé que me iban a dejar de molestar, donde me iban a gritar varios nombres, donde me iban a decir gay, donde me iban a